Señor me los bendiga, hermanos. Espero que el sonido se oiga perfectamente bien, porque vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios. Les doy un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que ecualizar bien este sonido, ya que solo yo estoy, se me es un poco difícil, pero lo importante es de que la palabra se pueda predicar en esta tarde. Así que les mando un saludo a todos nuestros amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Les hago una invitación para que puedan suscribirse al canal, a mi canal Apología Adventista, y puedan compartir el mensaje de la verdad presente. En esta tarde vamos a hacer un paralelo, como les dije, sobre Enoc y los 144,000. Así que vamos a tener una palabra de oración para profundizar en este estudio. Espero que sea de mucha bendición para todos nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando. Así que vamos a orar. Oremos. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos estar en este lugar para poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio, que solamente su palabra sea glorificada. Bendice, Señor, también a nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Que este estudio, Señor, pueda servir para nuestra vida espiritual y podamos, Señor, reconocer que necesitamos cambiar para glorificar tu nombre. Bendice, Señor, este estudio, que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un paralelo entre Enoc y los 144,000. Saben, mis hermanos, de que el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias al libro de Génesis. O sea, para entender Apocalipsis tenemos que conocer mucho del libro de Génesis y también del santuario. Muchas personas hacen interpretaciones erróneas del libro de Apocalipsis. Es porque desconocen este principio de que muchas referencias apocalípticas provienen del libro de Génesis y terminología del tabernáculo o del santuario. Por eso es bien importante conocer todos estos términos, todas las tipologías, para poder hacer una buena interpretación de la profecía apocalíptica. Es bien importante saber ese principio. Los que conocen de profecía tienen que tomar en cuenta este principio, analizar de dónde el apóstol Juan tomó este simbolismo para examinar el tipo y hacer la aplicación apocalíptica. En este caso vamos a hacer un paralelo entre Enoc y los 144,000. Vamos a ver, hermanos, de que así como Dios llamó a Enoc, o como preparó a Enoc para dar un mensaje antes de que viniera el diluvio, así Dios prepara a un remanente para que este remanente predique un mensaje especial y prepare el camino para la segunda venida de Jesús, que es un paralelo al diluvio, según Mateo capítulo 24. Jesús dijo: así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí vemos un paralelismo en profecía. Ahora, el tipo tiene una aplicación apocalíptica. En este caso vamos a analizar la vida y el ministerio de Enoc. El carácter de este piadoso patriarca o profeta es idéntico al carácter o a la generación que existirá antes de la venida de Jesús, que reflejará plenamente el carácter de Cristo. Quise traer este estudio porque me llamó la atención de que vi una publicación en una forma sarcástica donde se burlaban de que era imposible que antes de la venida de Jesús existiera una generación que reflejará plenamente el carácter de Cristo y habrá dejado de pecar. En esa publicación se hacían como una burla sarcástica de que eso es imposible, que exista una generación que haya dejado de pecar. Y vamos a ver qué es lo que dice el espíritu de profecía y la Biblia en sí sobre este tema. Noten lo que dice Génesis 5:24. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
Aquí dice de que Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y dice el texto bíblico de que Enoc caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó. En este estudio vamos a ver para dónde se lo llevó y qué significa caminar con Dios y qué repercusión tiene esto con la última generación de los 144,000. Es muy importante que hagamos ese paralelo. La versión Reina Valera 60 dice y desapareció. Esa no es una buena traducción. Yo siempre tengo un principio de que a la hora de estudiar un texto bíblico me gusta comparar varias versiones de Biblia y el interlinear griego o hebreo, a ver cómo traduce la palabra y algunos comentarios. Esta palabra desapareció pareciera que haya sido un fantasma que de repente se vio y desapareció. Pero la palabra que se usa allí, la palabra hebrea, es un verbo que significa allín, que se podría traducir ser nada, no existir. En otras palabras, la mejor traducción sería no fue hallado. El verbo allín tendría que ser mejor traducido no fue hallado. Estaba en la tierra y de repente no fue hallado. O sea, no podemos decir que desapareció. La palabra correcta tendría que ser allí, o no fue hallado, o no existir aquí en esta tierra. Es muy importante que sepamos ese principio gramatical. La Biblia dice que Enoc fue séptimo desde Adán. Es muy importante ese principio, séptimo desde Adán. Enoc existió antes del diluvio. Inclusive, hermanos, la Biblia dice que Enoc tuvo un hijo que le puso Matusalén. Algunos eruditos expertos en lenguas maternas creen de que la palabra Matusalén significa cuando muere fuese enviado. Y es interesante que el mismo año que Matusalén murió, vino el diluvio. Al hacer una unión de fechas y textos bíblicos, se llega a la conclusión de que Matusalén murió el mismo año que vino el diluvio. Muy interesante ese principio. La Biblia dice que no fue séptimo desde Adán. Es muy importante eso. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, da un detalle muy importante que no dice desapareció, sino que dice que fue traspuesto. Noten lo que dice Hebreos 11:5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Noten que aquí la traducción es mejor, es más fidedigna al original griego. Y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado. Noten por qué Dios se lo llevó, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso lo dice Hebreos 11:5. Ahora, es interesante que la gramática, esta palabra traspuesto, la traduce como metatisemi. No puedo griego, solamente estoy leyéndolo cómo se tralitera. Esta palabra griega significa transferir, cambiar de lugar, quitar de lugar o poner en otro. La gramática sí tendría que traducirlo. Transponer o traspuesto significa que no fue quitado de un lugar y fue llevado a otro. Eso significa traspuesto, ser traspuesto, y no fue hallado. Aquí el texto dice, el escritor del libro de Hebreos dice que porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, si nosotros respetamos el contexto, Enoc fue llevado a algún lugar o fue traspuesto porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios, lo que en Génesis 5:24 dice que caminó con Dios Enoc. O sea, caminar con Dios 300 años significa agradar o haber agradado a Dios. Y tuvo testimonio, dice el texto bíblico. Por eso es que Dios lo transpuso o fue llevado a otro lugar. Interesante es, hermano, ¿para dónde fue llevado? El texto bíblico dice que solamente fue traspuesto, no dice que fue llevado a algún determinado lugar, solamente dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces la pregunta es, ¿para dónde se lo llevó?
Hay una referencia en el Espíritu de Profecía, en el libro Primeros Escritos, página 39, párrafo 3. Elena de White dice que en un mundo vio a Enoc y dice que ella le preguntó que si para allí había sido traspuesto, y el anciano Enoc le dijo que había sido traspuesto para la ciudad santa y que allí solamente andaba de paseo. Es muy interesante que esta referencia del Espíritu de Profecía nos dice que Enoc fue traspuesto a la ciudad santa, o sea, fue llevado al trono de Dios porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, Enoc es el único patriarca o el único profeta antes del diluvio que fue llevado sin ver la muerte. Es muy importante ese detalle, hermanos que me están escuchando. Enoc, el séptimo de Adán, fue el único patriarca o profeta que fue llevado vivo sin ver la muerte. Muy interesante ese paralelo, y es importante que lo almacenemos, porque va a servir para que nosotros vayamos de nuevo a el estudio de los 144,000. Es muy importante eso, que Enoc fue llevado a la ciudad santa. Ahora, es muy importante que sepamos ahora qué significa la palabra caminar con Dios, porque el texto bíblico dice que Enoc caminó con Dios. Caminó 300 años. Esta expresión, hermanos, se debe tomar figurativamente. No es literal que Dios a la par andaba de Noé así literalmente y que caminaba literalmente. No, esta es una expresión figurativamente que representa que en la Biblia se puede traducir caminar o andar. Es una referencia que significa andar en obediencia a los estatutos y mandamientos de Dios. En algunos pasajes bíblicos se usa intercambiable caminar con andar. O sea, nosotros caminamos con los pies, pero este es un término figurativamente. O sea, caminar significa vivir o andar en obediencia a los principios de Dios. Es una figuración o una símilis. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde se compara o se usa esta símile para referirse a vivir o andar en obediencia a los mandamientos de Dios. Esto es lo que hizo Enoc cuando caminó con Dios 300 años. Significa que anduvo en obediencia, vivió en una vida santa en medio de una generación perversa y maligna, vivió una vida sin mácula. No se menciona nada en contra de este patriarca en el libro de Génesis capítulo 5. Ustedes pueden leer los pasajes donde se menciona a este patriarca y no se menciona ningún pecado que haya cometido. Vivió una vida santa, sin mácula, en una generación perversa y maligna antes del diluvio. Noten lo que dice Salmo 119, versículo 1 y 2. Aquí se usa el símil o la expresión figurativa de caminar o andar. Y noten con qué se relaciona. Salmo 119, versículo 1 y 2 dice: bienaventurados los perfectos de camino. Noten, ¿a dónde se camina? En el camino. ¿Con qué? Con los pies. Pero aquí está hablando de una forma figurativa. Noten qué significa andar en los caminos de Dios. Los que andan en la ley de Jehová. Noten qué significa caminar o andar. Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón los buscan. Noten qué interesante que este pasaje se relaciona caminar con andar en los mandamientos de Dios. Vámonos al Nuevo Testamento. Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice el apóstol San Pablo. Noten: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Noten, no hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne. ¿Se acuerdan el estudio de ayer? No es pecado tener carne pecaminosa. El problema es andar en la carne. ¿Qué es andar en la carne? Andar en pecado, desobediencia a los mandamientos de Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. ¿Cómo andaba Enoc? A pesar de que Enoc tenía una naturaleza humana pecaminosa que había heredado de Adán, Enoc se mantuvo perfectamente en obediencia a los mandamientos de Dios en una generación perversa y maligna. ¿Por qué? Porque andaba en el Espíritu. Muy importante ese principio.
¿Qué andaba Enoc? ¿Cómo andaba Enoc? Enoc andaba en el espíritu, no en la carne. ¿Y qué es andar en el espíritu? Andar en obediencia a los mandamientos de Dios. Andar en la carne es andar en transgresión de la ley. Noten lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 4 al 6. 1 Juan capítulo 2, versículo 4 al 6. Muchas veces hemos leído este versículo, pero no vemos que ahí está una expresión que la pasamos por alto, y es la palabra andar, caminar, y se relaciona con obediencia a los mandamientos de Dios. 1 Juan 2, 4 al 6. El que dice yo le conozco. O sea que para obedecer los mandamientos, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pregunto, para que Enoc caminara en los mandamientos de Dios, ¿qué tenía que haber hecho Enoc primero? Conocer a Dios. Nadie puede obedecer los mandamientos sin antes conocer a Dios, porque conocer a Dios es obedecer su mandamiento. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, noten la última palabra, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? En obediencia a los mandamientos del Padre. Así también anduvo Enoc, anduvo en la ley de Dios, anduvo como Cristo anduvo. ¿Notaron el paralelo entre Jesús y Enoc? Muy interesante. Ahora, vamos a ver ahora un versículo donde relaciona la palabra agradar a Dios con obediencia a los mandamientos de Dios. Porque Hebreos 11:5 dice que no fue traspuesto porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, busquemos el significado o qué significa agradar a Dios en el concepto bíblico y teológico. 1 Juan 3:22 dice lo siguiente, noten cómo dice: y cualquier cosa que le pidiéramos, le recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son ¿qué? Agradables a Él. ¿Y cuáles son las cosas agradables a Él? Que guardamos sus mandamientos. Pregunto, si dejamos que la Biblia se explique sola, ¿qué hizo Enoc? Agradó a Dios. ¿Y qué significa agradar a Dios? Guardar sus mandamientos. Eso es lo que le agrada a Dios. ¿Notaron el paralelo? No necesitamos ser estudiosos ni eruditos. La Biblia se explica sola. Enoc vivió una vida piadosa y por eso Dios se lo llevó. Por eso Dios lo traspuso sin ver la muerte. Este profeta vivió una vida sin mácula en una generación perversa y maligna, que su corazón era continuo al mal antes de que viniese el diluvio. E inclusive por eso es que Dios mandó el diluvio, porque la generación antediluviana estaba pervertida hasta lo sumo y había llegado la maldad hasta el colmo. Noten lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, páginas 71 y páginas 72, que Enoc llegó a sentir una profunda convicción después de que le nació su hijo. Ahí se reflejó el amor paterno de Dios para con él, en el amor de su hijo. Noten lo que dice esta cita: después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, pues fue atraído a la más íntima relación con Dios. Estamos hablando de Matusalén. Comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño y su protección, cuando sintió una profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito. Aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre. Manifestó en él la dádiva de su hijo. Qué linda esta cita. Y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial se reflejó en la relación de Enoc con su hijo Matusalén. Noten lo que dice Patriarcas y Profetas, página 64, párrafo 1. Patriarcas y Profetas, página 64, párrafo 1 dice: el andar de Enoc, noten, el andar de Enoc con Dios no era un arrobamiento en visión, sino el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en un ermitaño,
Mire qué interesante, hermano. O sea, para serle fiel a Dios, podemos serle fiel en cualquier lugar. No importa la corrupción que haya, no importa a dónde estemos. El verdadero Hijo de Dios va a serle fiel a donde quiera que esté. Para serle fiel no hay necesidad de que lo vayamos a las montañas como un ermitaño. Dice que Enoc vivió en medio de la gente, pues tenía una obra que hacer para con Dios y el mundo. Tenía que ser testimonio de las naciones. En ese entonces, en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, como esposo y padre, como amigo y como ciudadano, fue firme, constante siervo de Dios. Enoc se mantuvo fiel en una generación perversa y maligna, y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, ¿cuál era el mensaje que predicaba Enoc? ¿Será que Dios le dio un mensaje a Enoc? Un mensaje que lo predicara, un mensaje de advertencia a esta generación antediluviana. Sí, eso lo dice Judas, el apóstol Judas, en el capítulo 1, versículo 14 al 16. Judas, capítulo 1, versículo 14 al 16. Noten lo que dice el apóstol. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Es una profecía que tuvo un cumplimiento parcial antes del diluvio, porque Dios descendió, bajó, vino el Señor y desató su ira con un diluvio. Esta profecía tuvo un cumplimiento parcial, esta profecía de Enoc que profetizó, pero noten que aquí hay un paralelo también con la segunda venida. Y sigue diciendo: para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. O sea, que este mensaje que predicaba Enoc era un mensaje ¿de qué? De justicia y advertencia. Y sigue diciendo: y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Noten que el mensaje de Enoc era un mensaje de advertencia, era un mensaje de juicio. El Señor viene con sus santas millares de ángeles. Pero este mensaje de Enoc también presentaba la justicia de Cristo. No solamente era un mensaje de advertencia y juicio, sino que también era un mensaje que exaltaba la justicia de Cristo. Esto lo dice el libro Patriarcas y Profetas, página 65, párrafo 4. Patriarcas y Profetas, página 65, párrafo 4, dice lo siguiente: Enoc condenó intrépidamente el pecado. Noten, hermano. O sea, Enoc no solamente le decía a la gente: Cristo te ama, Cristo es amor, como los predicadores que hacen hoy a la gente, que solamente la arrullan y les hablan de amor, Cristo es amor, y que vino a morir en la cruz del Calvario, pero no le enseñan los deberes y los cumplimientos de la ley de Dios. Enoc no tenía una predicación sensacionalista, no tenía una predicación fanática, era una predicación que exaltaba la justicia de Cristo, pero al mismo tiempo señalaba el pecado. Enoc condenó intrépidamente el pecado, mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces, y le rogaba que abandonaran sus malos caminos. Reprobaba la prevaleciente iniquidad, amonestaba a los hombres de su generación, manifestándoles que vendría un juicio sobre los transgresores. El Espíritu de Cristo, noten, hermanos, el Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc, y se manifestaba no solo en expresiones de amor y compasión y súplica, pues los santos hombres no hablaban únicamente palabras halagadoras. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes como una espada de dos filos. Este es el mensaje de Enoc, que predicaba antes de que viniese el diluvio. Pero al mismo tiempo Enoc vivía el mensaje, y por esta causa es que Enoc agradó a Dios, y Dios se lo llevó a la ciudad santa. Y la Biblia dice que fue traspuesto. Es muy interesante. Ahora, ¿qué tiene que ver Enoc con la última generación de los 144,000? Sencillo. Me llamó una cita del libro Patriarcas y Profetas, que está en la página 68, párrafo 1. Noten cómo dice: el mismo carácter de este patriarca o de este profeta reflejará la última generación de 144,000,
Dios tendrá, antes de que se cierre la puerta de la gracia, una generación que reflejará plenamente el carácter de Cristo y estará sin mácula en una generación perversa y maligna, y reflejará en toda su plenitud el carácter de Cristo. En otras palabras, habrá dejado de pecar antes del cierre de la puerta de la gracia. Noten qué interesante esta cita. Patriarcas y Profetas, página 68, párrafo 1. Noten: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5, cita ella aquí. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios. Noten, hermanos, por qué Enoc pudo obedecer los mandamientos de Dios y mantenerse sin mácula. Porque tenía una vida íntima con Dios, que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. El piadoso carácter, noten hermanos, anoten esta cita. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos dentro de la tierra. Y cita Apocalipsis 14:13. 14:13 es una referencia a los 144,000. En el tiempo de la segunda venida de Cristo, en ese entonces, así como en el mundo antediluviano, prevalecía la iniquidad, siguiendo los impulsos de su corrupto corazón y las enseñanzas de una filosofía engañosa. El hombre se rebelará contra las autoridades del cielo. Pero, noten el paralelo, así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad del Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo. Pregunto, ¿cómo es eso que la nueva teología dice que estaremos pecando hasta la segunda venida de Jesús? ¿A dónde dice eso en la Biblia y el Espíritu Profecía? Hermanos, tengan cuidado con esas teorías que están predicando. No se crean ese cuento. El pueblo de Dios, antes de que se cierre la puerta de la gracia, habrá dejado de pecar y habrá alcanzado un grado de santidad semejante al carácter de Cristo, tal como lo hizo Enoc. Y noten cómo termina la cita: anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión. Y mediante su conversación y ejemplo, los santos condenarán el pecado de los impíos. ¿Notaron el paralelo? Será idéntico a lo que hizo Enoc antes del diluvio, y por eso fue llevado sin ver la muerte. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los 144,000? Ahora, vamos a ver el paralelo. El texto lo voy a poner allí en mi canal. En el canal voy a poner el texto, todo el estudio, para que lo puedan copiar y puedan buscar todas las citas. Toda la información ahí va a ir, para que ustedes la examinen y busquen la cita y puedan corroborar por ustedes mismos que lo que estoy diciendo no es invento mío. Está escrito en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Ahora, vamos a hacer un bosquejo general sobre Enoc y los 144,000 y vamos a ver que es lo mismo. ¿Quiénes son los 144,000? La Biblia enseña claramente que los 144,000 es el último ejército de Dios o remanente que estará vivo antes de la venida de Jesús y que será perseguido por guardar los mandamientos. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 12:17 dice: y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Esta palabra resto es una referencia a los 144,000. La palabra resto en el idioma griego es loipos, que es o que significa lo que queda ileso después de un cataclismo o una apostasía. ¿Y quiénes son los últimos que van a quedar en esta tierra? Fieles, y que no doblarán rodilla a la imagen de la bestia y al papado. ¿Quiénes son? Los 144,000. Y solamente por eso es que el dragón les hará guerra al último remanente o al resto, loipos. También los 144,000 es el último remanente fiel que estará vivo antes del tiempo del fin o antes de que cierre la puerta de la gracia. Este remanente, que son los 144,000, no pasará por la muerte. Ahora, voy a darles algunas referencias de que indican esto. Por ejemplo,
Primera Tesalonicenses 4:17, aunque ahí no se diga textualmente que se refiere a los 144,000, pero Pablo en sí está hablando de los 144,000, porque Pablo dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida de Jesús, es una referencia a los 144,000, porque los únicos que estarán vivos son los 144,000. Tenemos otra referencia en 1 Corintios 15:51 y 54, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados a la final trompeta. Es una referencia a los 144,000, porque los 144,000 son los únicos que estarán vivos y que no pasarán por la muerte y esperarán la venida de Jesús y la verán de principio a fin. También los 144,000 representa o son el último remanente que dará el último fuerte pregón o el último mensaje antes de que se cierre la puerta de la gracia, o mejor dicho, y que este mensaje irá con el poder de la lluvia tardía. Esto lo dice Apocalipsis 18, versículo 1. Noten que todas estas son referencias a los 144,000. O sea, si usted está vivo y es fiel, dará el fuerte pregón con el poder de la lluvia tardía y formará parte de los 144,000. Y por esa razón es que el diablo lo va a perseguir a este ejército. Es muy importante que sepamos identificarlos. También los 144,000 se caracterizan porque no se mezclaron con la corrupción de la ramera y sus hijas. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 5, y también lo dice Apocalipsis capítulo 14, 4 y 5. Idéntico como Enoc, Enoc no se mezcló con la corrupción ni con errores doctrinales, así como los 144,000 tampoco se mezclarán con Babilonia y sus hijas. El texto bíblico dice, y no se contaminaron con las mujeres porque son vírgenes y son primicias para Dios y para el Cordero. Es una referencia que se mantuvieron sin mácula en un mundo de rebelión y apostasía. Otra referencia a estos 144,000 es de que este remanente será protegido de las postreras plagas. Noten qué interesante, Enoc fue protegido y fue llevado vivo. Así también estos 144,000 no van a ser tocados por las plagas y van a ser llevados vivos sin ver la muerte. ¿Por qué razón? Porque estos 144,000 reflejarán la justicia de Cristo y reflejarán el carácter de Dios. Esto lo dice Apocalipsis 16:15 y Apocalipsis 14:1. También los 144,000, según las referencias bíblicas apocalípticas, los 144,000 reflejarán o resistirán a la bestia y a su imagen y a su marca. Todo eso que dice Apocalipsis 13, de que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, la marca de la bestia en su frente y en su mano, y el que no adorase la imagen de la bestia va a ser muerto. Todas esas son unas referencias que los que van a pasar por esa crisis al final de la historia son los 144,000. Eso no se ha cumplido todavía, eso está en el fin. ¿Y quiénes van a pasar sobre eso? Los 144,000 van a resistir, o sea, no van a aceptar a estos sistemas o no se van a doblegar a estos sistemas representados por la bestia, la marca y su imagen. Los 144,000 también pasarán por el tiempo de angustia de Jacob. Noten qué interesante. El tiempo de angustia de Jacob viene después del cierre de la puerta de la gracia. Entre la sexta plaga y entre la séptima plaga se da un decreto de muerte. Es muy importante, cuando se dé el decreto de muerte, es que se levanta Miguel para defender a su pueblo. Esta es una referencia a los 144,000. En otras palabras, significa que si usted está vivo y es fiel a Dios, formará parte de los 144,000 y pasará por el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación, la grande. Referencias bíblicas, Apocalipsis 12:1 y Apocalipsis 7, 9 al 14. La gran tribulación, la grande, que es una referencia al tiempo de angustia de Jacob. Y por último, los 144,000 tienen dos características que tenía Enoc. La Biblia dice, notamos que Hebreos 11:5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto. O sea que Enoc tenía fe. Por la fe Enoc. Y por la fe Enoc guardó los mandamientos. Noten que estas dos características se le aplican también al remanente del tiempo del fin. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia o el aguante de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Noten,
y tienen la fe de Jesús. Una mejor traducción sería: los que tienen fe en Jesús. Es idéntico a cómo Enoc vivió. Enoc tenía fe en Dios y por eso guardó los mandamientos de Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto. Qué interesante, hermano. Es idéntico. La generación de los 144,000 reflejará también el carácter de ese profeta Enoc. Por eso es que el espíritu de profecía hace un paralelo entre Enoc y los 144,000. Y quiero decirles algo muy importante a nuestros hermanos que nos están viendo por el internet y quienes van a ver el video por YouTube. Esto ya lo hemos predicado. Yo creo que ya lo he mencionado varias veces en los videos que he subido. Escuchen bien lo que voy a decir, hermano. Por favor, concéntrense en lo que voy a decir. Si usted está vivo y le es fiel a Dios y persevera hasta el final, formará parte de este ejército que Apocalipsis le llama los 144,000. Pero si usted muere, formará parte de una resurrección especial que Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7 le llama la resurrección especial. Hay una referencia a una resurrección especial, donde resucitarán todos los que murieron bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel. Y que hay una estrecha relación, eso lo vamos a explicar en otro video más profundo, hermanos. Esperamos subir decenas de videos en este canal de toda clase de temas, profecía, doctrina, teología. Queremos usar a toda costa las redes sociales para poder transmitir el mensaje de Dios. Vamos a hablar en otro video el paralelo que existe entre los 1335 días y la expresión bienaventurado que se usa en este capítulo de Daniel 12 y en conexión Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque sus obras siguen. Es una referencia al mensaje del tercer ángel. O sea, hay una bienaventuranza los que mueren bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque resucitarán en una resurrección especial y se unirán con los 144,000, y estos verán la venida de Jesús de principio a fin juntos con los 144,000. O sea, los de la resurrección especial se unen junto con los 144,000. ¿Y saben cuándo se unen? Según el espíritu de profecía y lo que dice el conflicto de los siglos en el tema el último mensaje final de Dios. Dice Elena de White allí de que lo que hace que los sepulcros se abran, noten, es el gran terremoto de la séptima plaga. Ese gran terremoto tiene dos propósitos: liberar al remanente que murió bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel de las tumbas. Salen de las tumbas, y ese terremoto de la séptima plaga abre las cárceles donde están presos los 144,000 cuando el papado da un decreto de muerte. O sea, el terremoto de la séptima plaga es la liberación del pueblo de Dios y es parte de, o está incluido en el levantamiento de Miguel. O sea, Miguel se levanta para libertar a su pueblo. ¿Y de qué manera lo hace? Lo hace a través de un terremoto. Salen de las cárceles los 144,000 antes de que se dé el decreto de muerte, y al mismo tiempo los que murieron bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel salen de las tumbas, se unen con los 144,000 y ven la venida de Jesús de principio a fin. Por eso es que son bienaventurados. O sea, si usted está vivo y le es fiel a Dios, formará parte de los 144,000. Pero si usted muere bajo la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, formará parte de la resurrección especial, donde en otro tema vamos a hacer un estudio profundo sobre esta resurrección que como adventistas muchos la desconocen. Hay hermanos que me preguntan: hermano, yo tengo tiempo de estar en la iglesia adventista. Tengo un hermano me dijo, tengo casi 15 años de estar dentro de la iglesia adventista y jamás he oído una predicación de resurrección especial. Así que vamos a estar presentando todos estos temas para que sean de enriquecimiento espiritual para nuestros hermanos y amigos. Hermanos, estos son temas profundos, pero creo que hasta aquí ha llegado el tema, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, así que vamos a terminar con una oración para darle gracias a nuestro Padre Celestial por
por este estudio, y les repito que los hermanos que quieran este material lo voy a poner ahí debajo del video para que puedan copiarlo y puedan buscar todas las citas. Pongo ahí muchas citas y la puedan corroborar con la Biblia y el espíritu de profecía. Así que vamos a darle gracias a Dios para terminar este estudio con una oración. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Bendice a nuestros hermanos que escucharon tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es una guía segura en un mundo de errores y de falsas doctrinas. Señor, como pueblo adventista reconocemos de que tú nos has entregado un mensaje especial y que según las características bíblicas estamos viviendo en la última generación. Señor, reconocemos de que antes de tu venida a esta tierra, tú tendrás a un pueblo que reflejará plenamente tu carácter. E inclusive eso significa tener tu nombre en la frente. Significa reflejar tu carácter, reflejar tu imagen. Señor, gracias, Señor, porque estas profecías es necesario estudiarlas para que como pueblo conozcamos dónde estamos preparados y en qué época de la historia estamos preparados. Señor, tú nos has llamado para predicar un mensaje de verdad presente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendice a nuestros amigos y hermanos que este estudio lo han escuchado a través de las redes sociales. Bendíceles, que ellos también puedan prepararse y crecer en conocimiento para tu gloria. Gracias, Señor, porque permitiste que tu siervo predicara este mensaje. Gracias por todas tus bendiciones. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Saludos.